Dios bendiga a los hermanos y amigos que me escuchan. Bienvenidos a un nuevo estudio bíblico. Si les gusta, no olviden darle like. Si son nuevos por aquí, suscríbanse y compártalo con un amigo que sé que va a ser de bendición para su vida. Y nada, empecemos con el estudio. Dios les bendiga a todos. Hoy vamos a estar hablando bajo el tema Pelea tu propósito. Vamos a estar hablando acerca del libro de Nehemías y viendo un poco cómo Nehemías peleó por el propósito en el cual estuvo trabajando. Para empezar, voy a hablar un poco por encima acerca de eso. Si quieren saber más acerca de Nehemías y lo que sucedió, pueden verlo en el libro de Nehemías que se encuentra en la Biblia. Y para empezar, Nehemías estaba en una situación en la cual el pueblo de Israel, el pueblo de Judá, había sido cautivo y él se encontraba siendo copero de rey Artajerjes para ese tiempo. El copero se encargaba de tomar la copa antes de que el rey la tomara, porque para ese tiempo era muy usual para hacer un golpe de estado envenenar a los reyes, por lo cual tenían una persona que se encargaba de probar la bebida antes de que el rey se la comiese. Nehemías se encontró en una situación en la cual se encontraba triste por la situación que se encontraba Judá, por los muros que estaban derribados, por cómo se encontraba la ciudad. Entonces Nehemías, orando, pidiéndole a Dios y clamando, fue hacia su rey, y su rey, viéndolo triste, lo cual no era usual en Nehemías, le preguntó que por qué se encontraba de esa manera, y él le explicó la situación que se encontraba su pueblo, y le pidió al rey que le permitiese ir y restaurar su pueblo, lo cual el rey pues aceptó. Y Nehemías le pidió unas ciertas cosas que el rey le concedió, y Nehemías fue a su pueblo. Y ahí podemos ver cómo Nehemías empieza a restaurar Judea. Empieza a trabajar en su propósito, el cual era levantar los muros nuevamente y pues hacer que se viese como antes, y pues de cierta manera restaurar el orden en Judea. Entonces podemos ver que una vez él empieza a levantar los muros, se levantó el enemigo. Se levantó contra él reinos que no querían ver el crecimiento nuevamente de Judea. Se levantaron los enemigos. Se levantó Sanballat, se levantó Tobías, se levantaron los árabes, se levantaron varios reinos que no querían ver a Israel, a Judea, nuevamente levantar sus muros. Y podemos ver que en ese momento, pues, Nehemías tuvo que tomar ciertas acciones para poder continuar con su propósito. Porque en nuestra vida, cuando empezamos a trabajar en el propósito para el cual somos llamados, se nos levanta oposición, se nos levanta el enemigo para intentar impedir que nosotros cumplamos ese propósito. Pero está en nosotros a esos ataques del enemigo ponerle una barrera y levantarnos para impedir que el daño nos impida continuar con nuestro propósito. Nehemías lo que hizo fue, que lo podemos ver en Nehemías 4:9. Nehemías dice la palabra que estaban siempre listos, es decir, que pusieron de día y de noche guardias para velar lo que estaban haciendo. Mientras la mitad del pueblo trabajaba, la otra mitad velaba a los enemigos para que no les atacasen de sorpresa y no destruyeran lo que estaban construyendo. Y también en Nehemías 4:23 nos dice que ellos no se quitaban las ropas, sino solamente cuando se bañaban. Es decir, que hasta cuando estaban durmiendo o descansando, se encontraban listos por cualquier situación que pudiese pasar. Y en ese proceso en el cual Nehemías estaba restaurando Judea, esos reyes le enviaron 5 cartas, en las cuales pues le decían como que hemos escuchado lo que estás haciendo en el pueblo,
ven con nosotros, habla con nosotros acerca de lo que estás haciendo, tratando de distraer a Nehemías de su propósito, tratando de distraerlo. El objetivo era matarlo, pero a la misma vez era una manera de distraerlo de lo que estaba haciendo, de lo que estaba construyendo en Judea. Y Nehemías, que es lo que nosotros tenemos que hacer muchas veces con las distracciones o esas cosas que nos quieren alejar de nuestro propósito, ignoró todas esas solicitudes que le hacían los reyes, tratando de alejarlo de las murallas de Judea, de lo que estaba haciendo en Judea, para hacerle daño. Entonces también podemos ver más adelante donde hubo un profeta, Semaías, el cual le dio una profecía falsa a Nehemías, que intentó que tuviese miedo y se escondiese en el templo, lo cual Nehemías no quiso hacer, entendiendo que probablemente era una trampa. Y podemos ver cómo de su propia gente se levantaron profetas intentando poner miedo en su corazón para que detuviera el propósito por el cual estaba allí, el propósito por el cual había sido llamado. Entonces, eso nos da a entender que muchas veces, mientras nosotros estemos cumpliendo nuestro propósito, nos va a tocar pelear, nos va a tocar luchar contra muchas veces gente de nuestro propio círculo que va a querer impedir que ese propósito se cumpla, ya sea por el motivo que sea. A lo mejor le están intimidando a ese profeta, pero podemos ver cómo Nehemías no estaba puesto su ojo en otra cosa que no fuera su propósito, en su enfoque, en lo que él quería lograr. Día y noche trabajaban en restaurar ese muro, no descansaban, velaban que el enemigo no les atacase, no les tomase por sorpresa. Y también podemos ver cómo Nehemías, al final, luego de esa situación en cual hasta los profetas querían que él tuviese miedo y detuviese su propósito, podemos ver cómo él pone todo en las manos de Dios y le pide a Dios que se acuerde de sus enemigos y de los profetas que intentaron meterle miedo. Es decir, Nehemías no tomó por su propia mano el castigarle a esas personas, el hacerle daño. Él solamente dejó todo en las manos de Dios y continuó haciendo su propósito. Él no desenfocó su vista del propósito en las cosas que estaban sucediendo a su alrededor, sino que continuó fortaleciendo el muro y dejando en las manos de Dios todo lo que le estaban intentando impedir ese propósito en su vida. Y también quería mostrarle otro personaje bíblico, el cual también tenía un propósito y tuvo que pelear por ese propósito. Es decir, todos nosotros que tenemos un propósito en la vida, que Dios nos ha llamado a algo, no va a ser fácil. Siempre va a haber gente externa, el enemigo, que va a intentar impedir que nosotros cumplamos ese propósito. Pero también va a haber gente interna de nuestro alrededor, de nuestro círculo, que va a intentar, de cierta manera, a lo mejor no intencionalmente, pero por tener sus ojos en las cosas, en la carne, en las cosas del hombre, va a intentar impedir que tú cumplas tu propósito. Entonces, el otro personaje del cual quiero hablar es Jesús. Y podemos ver que Jesús, cuando empezó su propósito, al igual que cuando Nehemías empezó a restaurar Judea, Jesús, al ir a empezar su propósito, se levantó el enemigo también contra Jesús. El de Nehemías era Sanballat, Tobías, los amonitas, pero el de Jesús fue el mismo diablo. Y lo podemos ver en Mateo 4, que nos dice: entonces Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado por el diablo. Y después de haber ayunado 40 días y 40 noches, tuvo hambre. Y vino a él el tentador y le dijo: si eres hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. Él respondió y dijo: escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Entonces el diablo le llevó a la ciudad, a la santa ciudad, y le puso sobre el pináculo del templo,
y le dijo: si eres hijo de Dios, échate abajo, porque escrito está: a sus ángeles mandará acerca de ti, y en sus manos te sostendrán para que no tropieces con tu pie en piedra. Jesús le dijo: escrito está también: no tentarás al Señor tu Dios. Otra vez le llevó el diablo a un monte muy alto y le mostró todos los reinos del mundo y la gloria de ellos, y le dijo: todo esto te daré si postrado me adorares. Entonces Jesús le dijo: vete, Satanás, porque escrito está: al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. El diablo entonces le dejó, y aquí vinieron ángeles y le servían. Ahí podemos ver cómo al empezar Jesús que iba a empezar con su propósito, se levantó el enemigo a intentar impedir que ese propósito fuera hecho para bendición de nosotros, que fuimos los que fuimos bendecidos a través de ese propósito de Jesús. Entonces, también así como Nehemías se preparó para los ataques del enemigo, de esa misma manera tenemos que nosotros como cristianos estar pendientes de día y de noche, siempre atentos a los ataques del enemigo y no permitir que eso nos afecte a nuestra vida. Y podemos verlo en Mateo 26 en el versículo 41-42, donde dice: velad y orad para que no entre en tentación, donde el Señor nos deja ver que para que no tropecemos, para que no nos salgamos de nuestro propósito, tenemos que velar y orar y mantenernos en esa comunión, que eso fue lo que le dijo Jesús a los discípulos, para que continuaran en su propósito y no fueran tentados y confundidos. Y pues, como dice la palabra, el espíritu está dispuesto, pero la carne es débil. O sea que nosotros tenemos que someter la carne para poder cumplir nuestro propósito, que es parte de. Y en la misma manera en la que intentaron turbar a Jeremías, metiéndole miedo los mismos profetas que eran parte de su círculo, para que él detuviese su obra. De esa misma manera, Pedro, en cierto momento, intentó que Jesús no cumpliese de cierta manera su propósito. Y lo vemos en Mateo 16-22, donde dice: y Pedro, tomándolo aparte, comenzó a reprender, diciendo: Señor, ten compasión de ti mismo. En ninguna manera esto te acontezca. Entonces él, volviéndose, dijo a Pedro: quítate de delante de mí, Satanás. Me eres tropiezo, porque no entiendes lo que es de Dios, sino lo que es del hombre. Ahí podemos ver cómo muchas veces las personas pueden llegar a ser de tropiezo al propósito que Dios está haciendo en una persona, al propósito que Dios tiene en una persona, porque tenemos nuestra vista puesta en las cosas del hombre. Tenemos muchas veces la mente puesta en las cosas del hombre y no en las cosas de Dios, por lo cual de esa misma manera afectamos a nuestro hermano, o intentamos impedir lo que Dios está haciendo con él. De la misma manera, podemos ver en Lucas 22-42, donde, que esto quería traerlo, donde ya Jesús iba a cumplir el propósito por el cual había sido llamado. Y pues él le dice en Lucas 22-42: Padre, si quieres, pasa de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. Entonces, podemos ver muchas veces que cuando estamos cumpliendo el propósito de Dios para lo cual hemos sido llamados, tenemos que poner por encima la voluntad de Dios encima de la voluntad de nosotros. Ahí podemos ver cómo Jesús le dice: si es posible, pasa de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad sino la tuya. Ahí podemos ver cómo él le deja saber que aunque él no quiere, está dispuesto a hacer la voluntad de Dios. Aunque muchas veces lo que venga a nuestra vida no es lo que queramos,
pero tenemos que estar dispuestos a pelear tu propósito. Es decir, estar dispuestos a que no queramos tener eso en nuestra vida o que eso no suceda, que sea la voluntad de Dios, porque la voluntad de Dios es buena y perfecta para nuestra vida. Gracias a lo que Jesús hizo, nosotros los gentiles tenemos el privilegio de disfrutar o de estar en la presencia de Dios. Y pues este era el estudio que les quería dejar, lo que tenía para ustedes. Pelea tu propósito. No dejes que las distracciones o el enemigo intenten impedir lo que Dios quiere hacer contigo. No dejes que el enemigo te distraiga en cosas del mundo, en cosas que son pasajeras. A lo mejor estás en un momento en tu vida en el que no le estás sirviendo a Dios porque estás dejando que esas cosas te jalen, te mantengan atada. Pero yo lo que te digo en esta hora es pelea tu propósito. No permitas que el enemigo haga lo que quiera contigo. No permitas que el enemigo te mantenga lejos del propósito que Dios tiene contigo. Que al final el enemigo no tiene nada bueno para ti. Y nada, esto era con lo que les quería dejarles. Dios les bendiga. Y nada, si tienen algún comentario, alguna oración, alguna petición, la pueden dejar por los comentarios. Y nada, que Dios les bendiga.